Máscaras, los hilos de la manipulación. Enhorabuena, gracias por obtener este libro y darte la oportunidad de conocer y explorar algo más íntimo y secreto de la mente humana. En este libro se tocarán los aspectos muy directos de dicho pensamiento en cualquiera de sus componentes, ya sea manipulación mental, verbal o física. Veremos en esta oportunidad cómo nace este pensamiento o cómo ataca, cómo defenderse, identificarlo al cabo que sea algo más rápido, saber cómo actuar en caso de este problema. Haciendo un paréntesis en todo esto, ¿alguna vez fue víctima de la manipulación? ¿Fue testigo de un caso de manipulación? ¿Cómo nació dicho pensamiento? ¿Cómo identificar a la persona manipuladora? En este pequeño libro trataremos de esclarecer o desmenuzar dicho tema para darle un giro más coherente a simple vista. Parece que actúa de una manera muy silenciosa y que más personas en gran cantidad son víctimas de estos hilos manipuladores por otras personas con malas intenciones. Capítulo 1. ¿Qué es la manipulación? Para dar un buen inicio a este tema, podemos decir que la manipulación arranca desde un individuo o un grupo de individuos. Si tocamos el tema desde el punto de una persona manipuladora, en este pensamiento nace de sus miedos o frustraciones. Cuando la persona no puede regular esas emociones, depende de otras para gestionarlas. Esto la hace ser merecedora de una exploración interna, la cual lo conlleva a una pequeña infelicidad. Se coloca en el paradigma de la dependencia. Cuando estamos en ese paradigma, no asumimos la responsabilidad de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones, y por ende tenemos a desfogar todo lo que ocurre a través de otras personas que quizás no sepan o entiendan lo que dicha persona está ocultando muy dentro de su ser. Ese sentimiento tiende a ser disfrazado para comenzar a tejer hilos sobre una persona en cuestión. Pasa lo mismo con un grupo de individuos con la misma idea, pero si se crea una comparativa, se puede llegar a la conclusión que en el caso de los dos se llega a un mismo destino, que es observar un control total sobre un individuo, el cual le será privado de sus pensamientos, comportamientos, emociones o decisiones, convirtiéndola así en una marioneta que es controlada por unos hilos de maldad y control. Se puede observar en dichas intenciones que se desea llenar un sentimiento de inferioridad o de control absoluto por la persona que ellos quieran. Es por eso que este tipo de conductas no se salvan de estar en cualquier parte, sea manipulación mental, manipulación verbal, manipulación en pareja o en otros padres a hijos. Siempre que tienen a encontrar un final en el objetivo y logro alcanzado del manipulador, que es sentirse superior a cualquier persona, por más experimentada que sea, siempre un paso más adelante de todos. Es por eso que la manipulación surge de dos diferentes formas, directa o indirectamente. En este caso, la forma sutil es la forma más utilizada por dichos individuos, los cuales buscan de manera favorable pasar desapercibidos por las alarmas de una persona, disfrazándose de personas inocentes y sin ningún tipo de mala intención. Es por eso que ante la mirada y mente de una persona, dichos comportamientos pueden ser tomados como algo normal o educado. Es así que inicia este camino que concluye con la obtención de las intenciones del manipulador, pero ahora toca ver dicha manipulación de las maneras más comunes, la forma directa y sutil. Manipulación directa. La manipulación directa es un estilo de manipulación que le permite al individuo acercarse a su objetivo más progresivamente rápido y sin un límite aparente. Para esto tienen a disponer de herramientas del mundo real y físico y una interfaz favorable para una conexión con dicho objetivo. Esto se
esto se hace más visible con la interacción hombre-máquina, el cual encierra a la persona en los objetivos de interés y acciones reversibles. Manipulación sutil. Si para la primera manipulación se tenía como punto de inicio el mundo real y físico, el cual podía enganchar y atrapar de manera más rápida a una persona, en este caso, y de manera sutil, involucra las emociones de las personas, o bien llamado manipulación emocional sutil. Dicha acción trata de desmentir lo dicho, observado, pensado o recordado por una persona, y desmentirla, o que nada de lo que cree realmente ocurrió. De esta manera, dicho de manera rápida y concisa, en cualquiera de los aspectos, siempre el lado malo busca obtener su beneficio o lo que realmente busca desde un principio. Capítulo 2. La máscara de un manipulador. En esta parte podemos poco a poco comprender lo que se esconde detrás de la máscara del manipulador. Podemos ver que el actuar del manipulador se consta de 3 pasos para comenzar a trazar el camino a su víctima. 1. Un manipulador debe ocultar sus verdaderas intenciones. En este punto, en todo momento el manipulador debe de mantener discretamente sus verdaderas intenciones, por las cuales actúa sobre dicha persona. Es por eso que la actitud o táctica sutil los hace ganarse la confianza de la persona. Como ya se sabe, la confianza es la puerta a la vida de la persona. Es por ello que desde este momento se comienzan a tejer esos hilos que al final terminarán sirviendo como sumisión a una persona. En esta etapa, el manipulador se da el tiempo de conocer a su víctima desde un aspecto más normal, pero sin dejar de darle un espacio a sus oscuros métodos, para que dicha persona suelta y desvele ante él o ella sus miedos y formas de ser, y así ser utilizados muy pronto en su contra. 2. Un manipulador debe de conocer la vulnerabilidad y miedo del individuo. Para este segundo punto debemos de dar un pequeño hincapié en lo expuesto en el primer punto. Como ya lo explicamos, la manera sutil llega a ser el primer gran paso de dicho manipulador o manipuladora, el cual debe de obtener a través de la confianza los miedos y vulnerabilidades de su víctima. En esta información se logra crear una estrategia o plan. Si lo vemos desde el punto de vista de un manipulador, como deben de utilizar cada cosa como un movimiento práctico y sin levantar sospechas de su víctima. Es así que pasan desapercibidos sus trucos, y es así que comienza por sembrar la duda en una persona por ella misma, por lo que cree, piensa o recuerda. El manipulador en este momento está muy atento, quizás como un león mirando desde cerca a su presa. Con todo esto, ellos mismos siempre están queriendo obtener más información que le ayude muy secretamente en lo que al final se convertirá en algo muy crucial, y también consiste en saber mover bien sus propias fichas para asegurarle un mayor sentido a lo que está haciendo. 3. El manipulador debe ser lo más despiadado posible. En esta etapa se puede observar que el manipulador debe tener claro su meta, entre comillas, sin importar el daño mental que ocasiona al individuo o al grupo de individuos. Los límites del manipulador no tienen exactamente un límite. Es como un auto que va a toda velocidad por una carretera con miles de carros, y sin importar qué autos dañe, siempre quiere llegar a su destino. En mayor cantidad, las cosas que utiliza a su favor hace que mayormente sea casi indetectable saber las señales que un manipulador en todo auge de su plan. Cada manipulador plantea cada una de sus acciones como si se tratara de una pirámide, el cual en cada nivel se va volviendo muy hostigador. Realmente cada uno de sus niveles siempre contiene algo de neutralidad y normalidad, para que las cosas ante el individuo se vean muy fácil o sin ningún riesgo de por medio. Para entrar a un segundo plano, para seguir exprimiendo y averiguando el tema más a fondo. La manipulación y sus hilos tácticos.
En esta etapa se puede observar más allá de la simpleza de sus acciones y lúgubres palabras. Existe algo más allá que escala con el tiempo, que un manipulador va avanzando en su plan, y estos serían las tácticas de manipulación. En realidad, yo lo llamo hilos manipuladores. Esos secretos escondidos que se ocultan debajo de una manta en la cabeza alterada o quizás desordenada de un manipulador o manipuladora. En realidad, este tipo de tácticas no exceptúan la trascendencia de lo que dicha persona quiere cometer. 1. Luz de gas. En esta parte podemos decir que la táctica de luz de gas comienza por desactivar las propias decisiones o pensamientos y alterando su realidad y percepción de esta misma, haciéndola dudar de sí misma, colocándolo en un hilo del cual puede llegar a depender de creer que lo que dice no tiene valor o sentido. En este punto se puede llegar a crear un bloqueo o un encierro de la misma realidad de la persona o de lo que lo rodea. Puede dudar o no, solo de él o ella misma, sino tomar como duda a las personas dejando así sin sentido sus propios argumentos. Se puede observar en esta táctica que el individuo, sin saberlo, le da un espacio al manipulador para comenzar a cultivar sus propias palabras e ideas a su gusto. 2. Miedo. Una de las tácticas más directas sería el uso del miedo, el cual suele ser infalible en cualquiera de los casos. Y para el manipulador puede ser fácil aplicarlo. Y así de tener un control total a la mente o sentimientos del individuo en cuestión. Ya que como sabemos, el miedo es una emoción básica y claramente todos tenemos ese tipo de casos en nosotros mismos. Y esto se usa de diferentes maneras, ya sea asustar, infundir miedo, con el fin de provocar un miedo incalculable en la persona para que de esa manera actúe, piense y comporte de la manera en que el manipulador quiera. Y así como su títere, donde solo el dueño sabe cómo llevarlo y usarlo. 3. Culpa. Esta táctica podría ser tomada como sumisión en algunos aspectos, que involucra una culpa en todo momento al individuo para comenzar a construir un desequilibrio muy grande, donde la persona puede tomar como única razón de las cosas malas que el culpable es él o ella misma. Esto hace que la persona sea más vulnerable o sumisa para poder comenzar a tratarla a los hilos de manipulación. La culpa es algo muy frecuente en estos casos y que para los manipuladores es una pieza fundamental y no solo para ese tipo de pensamientos, sino también el narcisista, que comparten un poco de esta técnica para poder hacer con la persona que tienen entre sus manos lo que les plazca. 4. Castigo. El castigo es conocido por ser aplicado cuando una persona hace las cosas incorrectas o en la vida normal simplemente no obedece las reglas. Por cada error siempre existe un castigo, pero todo eso es expresado en el lenguaje normal. Pero en los casos que aplica la mente, un castigo emocional de un manipulador hacia un individuo puede infringir como castigo ya ignorar a la persona, humillarla o infligir violencia verbal o psicológica, en un resumen. Esta técnica sirve más si se quiere apagar las emociones y sentimientos del individuo. Es más, como se hace sentir peor a la persona generando de esta manera un caos en su mente donde el manipulador entra a tallar. 5. Chantaje emocional. En esta parte existen varias maneras de llevar a cabo dicha técnica. Para esta misma es aplicada a través de palabras como por ejemplo, tú sabes lo que haces, o si me quieres, no lo harías, siempre tratando de cambiar el comportamiento o forma de ser de la persona. 6. Víctima. En este punto es muy importante. Un manipulador
se esconde detrás de ese papel que lo adapta como suya, el papel infalible de víctima. Generar ante los ojos del individuo una sensación de víctima o pobre. De esta manera, agrandar o estirar un problema recayendo en el individuo. En esta parte pudimos analizar con más detalle cada punto desde la visión de un manipulador y cómo usa cada cosa a su favor en estas 6 tácticas que suelen ser las más importantes y muy frecuentes por estas personas. Con este tipo de pensamiento podemos observar el lado más oscuro de la mente humana y cómo de alguna manera u otra se quiere conseguir algo a toda costa. Capítulo 3. La personalidad de un manipulador. En este capítulo veremos cuál es la personalidad exacta y comportamiento de un manipulador. Esa máscara que oculta su juego más ruin. En esta parte debemos de saber que cada punto en realidad es un juego táctico hecha por otras personas. Por estas personas. 1. Sabe detectar las debilidades de su objetivo. Ya en esta parte podemos ver que son como perros de presa o animales salvajes a punto de atacar. Sienten ese miedo de su objetivo en cada momento. En estos casos humanos, las cosas no suelen ser difíciles. Esto puede comenzar con herirte un poco y mostrar un poco de tu debilidad, el cual será un punto de inicio perfecto para que ellos comiencen su trabajo. Pero claramente, cada cosa no es malo en realidad. Debemos de saber ocultar, ya que sus ganas por descubrir un hilo de tu debilidad o fragilidad es algo que les causa mucha curiosidad. 2. No se detiene hasta conseguir su objetivo. Es muy importante saber eso desde tu propia perspectiva, y así es en cualquier tipo de pensamiento como la narcisista. Pero en realidad todo se cambia. ¿Qué es lo que quieren alcanzar? Pero no sus ansias, y llegarán sin importar los límites o daño que ocasionan en el momento. En este caso, no muestran piedad y no les importa pisar a cualquier persona con tal de llegar a lo que desean. 3. Quieren llegar a más. La manipulación y la presión que ejercen los que hacen sentir este tipo de tácticas la aplican muy bien, ya que son parte fundamental de sus principios. Siempre llegar a un límite exacto y a su objetivo más allá de lo que ellos creen. 4. Necesitan tener todo el control. Como lo decíamos anteriormente, su hambre de poder los ciega. Y siempre necesitan más de ese poder. Y es por eso que necesitan tener el control de no solo las personas, sino de su alrededor, para que se haga solo su voluntad. Es por eso que toman una postura de inferioridad en todo momento, pero eso no las excluye de sentir inseguridad muy dentro suyas. Así se crean muy inferiores. Realmente existe algo dentro de ellos que no los dejará tranquilos. Después de analizar estos puntos, es hora de continuar en esta exploración hacia estas personas, con rasgos, personalidades, pensamientos muy oscuros y con la ambición de controlar y dañar todo lo que esté a su paso. Capítulo 4. Tipos de manipuladores. Parece que tomamos un destino con muchos caminos que nos llevarán a una sola conclusión. En este caso, los tipos de manipuladores serían los siguientes. 1. Manipulador incitador. Un caso normal pone como núcleo central su fuerza y agresividad al momento que actúa y consigue mediante la coacción lo que desea. 2. Manipulador desprestigiador. El ejemplo más cercano
es el narcisista, el cual se hace ver como un inocente o como si nunca hubiera roto un plato. Este tipo de personas siempre dará un golpe sobre la mesa, cuando te equivoques, y simplemente te sacarán a relucir tus debilidades y defectos en este tipo de ocasiones. 3. Manipulador interpretador. Este suele ser el más difícil, con una mente retorcida y sin ningún tipo de remordimiento ante el daño que hace. En realidad, usarán tus palabras como un arma en tu contra. 4. Manipulador dependiente. Este mismo mostrará una personalidad frágil y débil, haciendo no solo desactivar cualquier alarma de nuestra cabeza, sino también, de esta manera, dejarnos entender que su felicidad y todo lo que lo rodea depende exclusivamente de ti. Pero esto claramente no es verdad. Tan solo busca atacarte de la manera más fácil y obtener más fácil tus debilidades y cómo saber controlar tus emociones. 5. Manipulador agresivo. Este mismo se encargará de proyectar siempre una imagen de ser el más fuerte y mostrar una agresión más que activa. Así, de esta manera, dejando que tu personalidad se vea cedida a su agresividad y evitar cualquier tipo de conflicto, y él poco a poco va ganando terreno en su estrategia de manipulación. Capítulo 5. Las personas manipuladas, antes y después. Dejando de lado la visión de un manipulador, ahora tomemos la perspectiva de un manipulado o manipulada. ¿Cómo se comporta? ¿Qué cosas pasan por su cabeza? ¿Qué cosas siente? Una respuesta más clara puede ser que se sienten en una cárcel, donde todos lo que ven, pero no puede pedir ayuda. En realidad, es tanta la persuasión o manipulación que esto ocasiona en la víctima no saber si está siendo manipulada o controlada. La persona que es manipulada puede cambiar demasiado su forma de ser. Por eso es que decidimos que estas personas los rodea un antes y después. Quizás este tipo de cosas puede ser muy notorio o no tanto. Todo esto se puede reflejar a simple vista muy determinadamente. 1. Cambio en su forma de ser o personalidad. Esto es un cambio muy notorio. Puede pasar de ser una persona muy alegre o que siempre tenía sentimientos para mostrar, para después pasar a ser una persona muy cubierta en cuanto a lo que hacía o demostrar. Puede tener sentimientos o actitudes muy cerradas, o también a veces cuida mucho lo que hace, tratando de seguir las cosas impuestas por el manipulador, que ante los ojos de ella o él todo se ve bien. 2. Cambio en la forma de pensar o sus ideas. En este punto podemos ver que este tipo de actitudes no se notan mucho si es que no lo saben entender. En un manipulado o manipulada pueden cambiar su forma de pensar, de ver las cosas que la rodean o hasta alejarse de personas. Todo este punto puede ser tomada como lavado mental, pero en realidad puede ser visto también mayormente como manipulación, la cual suele ser más frecuente en este tipo de casos. La forma de pensar o cambio de ideas puede ser vista como la propia desvinculación que le da el manipulador a su víctima ante las cosas que él o ella creían bien. Es así que poco a poco deja de ser la persona que conocemos para simplemente sentir miedo y ser una persona a merced del manipulador. Estos dos puntos pueden ser tomados como antes y después de una persona que claramente es manipulada, aunque esto también deriva a cambios físicos, aunque igualmente no llega a ser muy notorio. En realidad, todo este tema da realmente para profundizar. Además, se puede derivar a través de acciones
malintencionadas que pueden ser interpretadas muy fácilmente. Capítulo 6. ¿Por qué las personas manipulan? En el avance de este libro pudimos observar cosas muy puntuales a lo largo de nuestra investigación, algo resumido. Pero en realidad debemos de ver un punto mucho más exacto. ¿Por qué las personas manipulan? ¿Cuál es el propósito? Y bueno, la mayoría puede responder que es quizás por hacer la vida imposible a los demás o obtener a toda costa lo que quieren. Y en realidad son respuestas muy aceptadas en muchos aspectos. Y la respuesta que muchos de nosotros diríamos si nos hacen la pregunta. También una respuesta frecuente es la de retener a una persona en específico. Aunque este concepto aplique más en relaciones, es algo que igualmente puede ser aceptada en ese círculo de respuesta correcta. Y bueno, ya llegados a este punto, deberemos esa razón muy exacta, que quizás los sorprenda, ya que recordemos de muchas cosas no suelen ser como primero los vemos. 1. Llegar lejos en la vida. Es quizás una de las razones más importantes de mirar, ya que claro, el concepto de llegar lejos en la vida se rige en nuestros logros, sueños, metas y esas cosas que nos dan, que obviamente nos producen éxito. Y cómo no, también ayudar a los demás y todo ese conjunto de cosas. Ya entrados en este punto, el manipulador va con todo por su objetivo de alcanzar las cosas que tanto anhela. De manera muy fácil y de llegar a ganar y conseguir logros o algo que quiere sin importar a la persona que esté al frente. Es uno de sus mayores conceptos como manipulador. Eso los convierte en seres sin ningún tipo de sentimiento o culpa y los hace alcanzar lo que quieren a toda costa. 2. Necesitan sentirse siempre mejor que los demás. Esto parece ser un patrón muy definido cuando hablamos de manipulación, ya sea emocional o cualquier otro, y se aplica hasta en la persuasión. Pero en este siguiente punto, el manipulador tiene la imperiosa necesidad de sentirse como un rey, como algo sumamente superior, y eso hace que las víctimas sean frágiles. 3. Manipulación y su autoestima. Puede que suene raro, pero es de verdad. Para los manipuladores, realizar estas acciones horribles los hace crecer y creer que son los mejores, y por lo tanto aumentar su autoestima, paulatinamente. Este concepto puede ser utilizado por narcisistas y manipuladores, pero en el caso de manipuladores los hace no solo para sentirse mejor, sino también para simplemente no perder la atención que tanto les gusta. 4. No les gustan las emociones de los demás. No lo ven como algo bueno, que las personas se muestren abiertas o como les gusta ser. Los manipuladores carecen de empatía, ya que en este punto podemos observar un quizás odio del manipulador por lo que lo rodea, y por ende no aceptan mayormente las normas sociales de los demás o sus emociones. 5. Disfrutan ver a los demás sufrir. Como se puede llegar a leer, disfrutan simplemente causando daño. Esa imperiosa necesidad de ocasionar algo de caos les gusta. Y más aún, si pueden tratar a la persona como su juguete o reto. Y claramente no les importa cruzar esa línea de la cordura mental de la víctima para más placer o gusto para ellos. Pudimos observar más determinadamente estos propósitos. Y en realidad es algo sumamente horrible saber que este tipo de personas hacen todo esto por cosas
realmente coherentes. Claramente, los manipuladores que van como un perro lleno de rabia por su víctima hasta dejar en ellos un camino negro, del cual es necesario saber cómo salir y cuidarse. Sabemos que claramente este tipo de personas pueden ser así, por algo crucial que sucedió mucho tiempo atrás en sus vidas. Capítulo 7. La manipulación en otros entornos. Examinemos la manipulación en otros entornos, ya sea en una relación, amistad o relación familiar. Para este tipo de personas, ningún entorno es obstáculo para dañar y lograr lo que quieren. En episodios anteriores tocamos las razones, tácticas y personalidad de un manipulador. Y ahora toca ver cómo se manipula en otros entornos. Es quizás el punto clave de este asunto, y también cómo se llega a tanto en la cabeza de un manipulador. Podemos darnos cuenta que la manipulación está en cualquier parte metafóricamente. Es un león que siempre acecha y que queremos realmente nunca estar en el blanco de esa fiera. 1. Manipulación en las relaciones amorosas. La manipulación es más frecuente y la que más casos acumula, y de la cual es mucho más importante revisar, que es la manipulación en una relación. No es novedad que la persona que manipula en una relación donde no importa si es hombre o mujer, el controlador siempre busca mantener una inferioridad a toda costa. Estos casos siempre acaban en un final trágico. Una relación bajo manipulación mayormente suele ser como un auto a toda velocidad por una carretera oscura, donde claramente si se frena tarde, lo que sucederá es un desenlace ya sabido. En este caso, la persona no sabe acomodarse a este tipo de cambio tan radical, al cual se suele ver cosas muy notorias, como por ejemplo un comportamiento muy bueno o excesivo, y por ende realmente corres un riesgo sumamente grande. 2. La manipulación en las amistades. Suele ser muy poco frecuente ver casos de manipulación con las amistades. Comparado a las relaciones amorosas, la manipulación que va de la mano con las amistades no puede venir de un individuo, sino muchas veces de varios. Y claramente no son amistades que para nada van a durar. En realidad, los amigos manipuladores siempre se verán de tu lado más bueno, pero nunca estarán cuando necesites algo importante. Es algo con lo que realmente hay que lidiar muchas veces. Algo que al principio suele ser normal, pero con el tiempo suele ser visto por el individuo como decepción. Este suele ser un patrón bastante repetitivo, y para obtener algo, esto se puede simplificar con más claridad con un imán y una moneda, donde la moneda, el manipulador en este caso, suele alejarse como la persona que maneja la moneda, lo retira del imán y volver cuando la persona quiera. Es así que puedes encontrarte con dos caminos: terminar la amistad o seguir, pero con el condicionamiento que nunca recibirás un mínimo de apoyo por parte de él o ella, o los amigos en general. 3. La manipulación en las iglesias. Cuando se habla de manipulación en las iglesias, suele ser un tema tabú, pero en su mayoría suele ser un tema que sí se sabe que ocurre. ¿Y cómo se da? Bueno, en algunos casos se puede forzar a realizar ciertas acciones que las mismas personas no suelen estar de acuerdo, o que directamente no tengan nada que ver con las iglesias. Y en la gran mayoría de casos se usa la fuerza que tienen sobre ti o tus creencias, sometiendo a las personas a dichos actos.
amenazando con castigos o cosas mucho peores. Aunque, aunque mayormente las personas no suelen ver esto como algo feo, sino como algo normal para contribuir a algunas causas. Pero no por ser la iglesia puede ser excluida de las malas personas que con el afán de ganar algo a costa de la fe y creencias de los demás pueden hacer mucho daño. La manipulación en la política. Este punto es muy conocido, que la política no está libre de absolutamente nada, ya que pasan cosas muy diversas. Y más aún si hablamos de puntos muy contundentes. Cada país tiene una política, digámoslo así, demasiado embarrada. Pero este caso claramente aplica la manipulación, con debates unos a otros, o lo más conocido que son los discursos con millones de simpatizantes, quizás nublados o cegados por la libertad de su pueblo. En este caso, es quizás hasta su forma de actuar de los mismos candidatos, los cuales los hace seductores ante el público y los hace ganar votos con una simple bonita palabra. 5. La manipulación en los negocios. Se puede oír muchas veces hablar muy poco de este término, pero realmente nadie sabe cómo se obtiene ciertas cosas o a costa de qué o quiénes. Aquí se puede ver de una fuerte influencia de manipulación y fluir en los demás o en la persona misma. Es probable que un grupo o unas personas vayan detrás de una misma meta y en realidad se puede causar una fricción y comenzar a construir lo que es la manipulación en este ámbito, que suele ser muy hostil para algunas y donde se busca con relativa frecuencia salirse con la suya en muchas de estas negociaciones. Pero todo esto no altera a lo que exista detrás de estas negociaciones. Pero el resultado de estas mismas pueden tomar un giro de 180 grados si no se ve con calma o determinadamente. Y es por eso que en las negociaciones existen ciertos contratos o firmas que la persona debe tener muy en cuenta. Llegados a este punto, pudimos ver realmente que la manipulación no solo abarca los ámbitos más personales de nosotros mismos, los seres humanos, sino también todo lo que lo llega a rodear, siempre al acecho, y al más mínimo punto débil de la persona es que se muestra de una manera amistosa, en forma de amor, en forma de la manera más casual, y cuando hayas caído, simplemente continuar y alcanzar lo que buscaron desde el comienzo. Capítulo 8. El escudo contra la manipulación. En esta parte final veremos que existen las soluciones y prevenciones ante los peligros de la manipulación, o en este caso, un escudo. Ahora a continuación veremos dichas técnicas o cómo se conforma nuestro escudo ante la manipulación. 1. Conócete y escúchate. Es más que claro que no todos debemos de decir que sí. Por eso es mejor saber lo que realmente queremos y darnos siempre una oportunidad de conocernos y ver qué es lo nuevo que podemos descubrir en nosotros mismos, ante nuestros propios ojos. 2. Pongo límites. Esto va junto a lo señalado en el primer punto. Es el cual no solo es conocerte a ti mismo, sino también lo que queremos y exclusivamente lo que no queremos. Hacia dónde queremos llegar y hacia dónde no queremos llegar. Y así siempre poner un límite ante diversas cosas y trazar una línea ante una manipulación
y realmente ver si queremos elegir dicha situación. Siempre firme. Deja en claro lo que piensas y sientes. En pocas palabras, siempre hazlo notar. Mediante este punto, puede aprender a no ceder ante la persuasión del manipulador, ya que siempre trata de deformar esa postura firme a su favor. Y ante actitudes de insistencia es mejor saltar otro tema y no permitir cualquier falta de respeto. Es por eso que siempre debe existir un control ante la más mínimo movimiento de un manipulador. 4. Trabaja constantemente en tus emociones. Como punto final, podemos ver que a comparación de los demás puntos, este es el que más importa, ya que claramente debemos de controlar, calmar y aprender a manejar nuestras emociones, ya que si no se tiene una prudencia de las emociones, estos mismos sean el punto de partida para el manipulador y sus argumentos y acciones comúnmente usadas para que caigas en su juego, que no es nada bonito. En cada punto podemos mostrar siempre la manera de mejorar dichos aspectos y de protegerte ante este tipo de personas que solo causan el mal a los demás, sea quien sea, en el ambiente que sea y la circunstancia que los una. Conclusión. En todo este libro pudimos ver diferentes máscaras usadas por un manipulador o manipuladora, el cual no le importa nada y tampoco lo que lo rodea, sino simplemente llegar a su punto y objetivo. Pudimos ver también la personalidad de estas personas, sus tácticas más precisas, las consecuencias que dejan en una persona y cómo la manipulación no solo interviene en la vida personal de un individuo, sino también en su día a día. Y cómo esto no es solo tema de las personas, sino también de lo que creemos que toman nuestro lugar. También conlleva a ver claramente lo que sucede en otros entornos que creemos normales, como iglesias, relaciones amorosas o nuestras queridas amistades o familia. Nada está fuera en el círculo de la manipulación, que parece ser cada vez más grande. Y es así también como aprendimos a cómo defendernos de la manipulación a través de una firme personalidad. Conocernos muy bien también es un punto muy importante, y valorar nuestras propias emociones y por supuesto saber lo que sí y no queremos. Esta regla aplica siempre en nuestra vida y es único y diferente vernos desde otro punto y cómo evitar desafortunados incidentes. Es así también que aprendimos el propósito de los manipuladores, por hacer lo que hacen sin ningún tipo de descaro, que suele ser algo sumamente difícil de entender desde la perspectiva normal de un individuo, pero causa cierta curiosidad desde la perspectiva psicológica. Realmente, gracias por leer y nos veremos en otro momento. Gracias.